Si alguna vez has sentido que tu hijo te desafía, que se lo dices una y otra vez y parece que no hay manera, o que cuanto más intentas poner un límite, más se opone, este video es para ti. Hay momentos en los que parece que todo se desborda, grita, llora, se tira al suelo, insiste y tú solo piensas, ¿qué más puedo hacer? Y ahí es muy fácil que aparezcan etiquetas, es muy rebelde, te están manipulando, necesita más límites. Comentarios que muchas veces vienen de afuera, de la familia, del entorno, incluso de profesionales que aún no están actualizados y que parten de una mirada centrada solo en la conducta. Pero, ¿y si no tuviera que ver con rebeldía? ¿Y si lo que está pasando tiene más que ver con cómo está funcionando su cerebro en ese momento? Hola, soy Esperanza Esquivel Granados, educadora de crianza consciente y respetuosa y estudiante de psicología. Y hoy vamos a hablar de los desbordes emocionales desde la neurociencia y el desarrollo cerebral para entender qué hay realmente detrás de estas conductas y poder acompañarlos desde lo que realmente necesitan. Es decir, desde el lugar en el que están y no desde lo que esperamos realmente de ellos. Cuando hablamos de desbordes emocionales en la infancia, es muy habitual que nos centremos únicamente en la conducta, lo que el niño hace. Sin embargo, para comprender realmente lo que está ocurriendo, necesitamos mirar qué está pasando a nivel interno, especialmente a nivel cerebral. Para explicarlo de forma sencilla, podemos apoyarnos en una metáfora muy conocida de Daniel Siegel, que describe el cerebro como una casa. Imaginemos una casa de dos plantas, ¿vale? En la parte inferior se encuentra el cerebro más emocional, donde estaría la amígdala, que es la encargada de activar respuestas rápidas, automáticas y orientadas a la supervivencia. Y en la parte superior estaría la corteza prefrontal, que es la zona que nos permite pensar, tomar decisiones, regular impulsos y anticipar las consecuencias. Entre estas dos partes, que podríamos imaginar como una escalera, esta escalera representa la capacidad de integrar lo que sentimos con nuestra capacidad de regular. Cuando llega un estímulo del exterior, la información no sigue un único camino. Desde la neurociencia se describen dos vías principales de procesamiento. Por un lado, una vía rápida en la que la información llega al tálamo y pasa directamente a la amígdala, generando respuestas automáticas, impulsivas y poco procesadas o poco elaboradas. Y por otro lado, una vía más lenta en la que esa información pasa primero por la corteza prefrontal, se analiza, se interpreta y posteriormente llega a la amígdala, permitiendo una respuesta más regulada y consciente. El punto es que en la infancia, esa planta de arriba de la casa todavía está en desarrollo. La corteza prefrontal no está completamente madura y esa conexión, esa escalera, aún se cuesta construyendo. Por eso, cuando la emoción es muy intensa, el niño no puede acceder a la parte que le permitiría pensar, parar o hacer las cosas de otra manera. En ese momento predomina la vía rápida. Desde fuera, esto puede parecer una conducta intencional o desafiante, pero en realidad lo que está ocurriendo es que el niño está reaccionando desde un estado emocional que no puede regular en ese momento. No es que no quiera hacerlo mejor, es que en ese momento no puede. Ahora bien, entender esto no es suficiente si no diferenciamos también el origen de los desbordes. Porque no todos los desbordes se originan de la misma manera, aunque por fuera o externamente pueden parecer iguales. Uno de los orígenes más frecuentes tiene que ver con el propio proceso de desarrollo, especialmente en relación con la construcción de la autonomía. En etapas tempranas, aproximadamente entre los 18 meses y 3 años aproximadamente, el niño se encuentra en lo que Erik Erikson describió como la etapa de la autonomía frente a la vergüenza y duda. En ese momento aparece una necesidad muy fuerte de hacer las cosas por sí mismo. Decidir, explorar, intentar, decir yo solo. Es cuando lo ves intentando ponerse los zapatos y cuando quieres ayudar te dicen yo solito. Y cuando no logran atarse los zapatos, habilidad que van aprendiendo a medida que los acompañamos a adquirirla con el tiempo y con la práctica, se enfadan. Y llega esta frustración normal, ya que sus capacidades aún no le alcanzan para cumplir esos deseos. Esa diferencia constante entre lo que quiere hacer y lo que puede hacer genera una gran cantidad de frustración. Muchos desbordes en esta etapa tienen su origen ahí.
no en el desafío, sino en la frustración de no poder. Ahora bien, no toda la frustración que aparece en esta etapa responde únicamente al proceso evolutivo. También hay factores del entorno que influyen en cómo el niño aprende a gestionar sus deseos. En ocasiones, desde la intención de evitar el malestar o facilitar las cosas, los adultos tendremos a responder de una forma muy rápida a los deseos del niño, y aunque esto parte de la necesidad de cuidado, si se mantiene de forma constante puede generar determinadas asociaciones a nivel cerebral. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro aprende a partir de la experiencia, a través de procesos de aprendizaje asociativos. Cada vez que una conducta se repite y va seguida de una consecuencia, se fortalecen conexiones neuronales que facilitan que ese patrón vuelva a activarse en el futuro. Estas experiencias se almacenan en los sistemas de memoria como referencias que guían la conducta posterior, de modo que el cerebro no solo responde al estímulo presente, sino que también a lo que ha aprendido previamente. Para entenderlo de forma sencilla, pensemos en algo muy cotidiano. Cuando un niño llora y el adulto responde, el cerebro aprende esa asociación. Llora, hay respuesta, pero esto no significa que el niño esté pensando: voy a llorar para conseguirlo. Significa que su cerebro está aprendiendo a partir de la experiencia, repitiendo aquello que en algún momento ha generado una respuesta del entorno. En este sentido, muchas respuestas del niño están medidas por procesos bottom-up, es decir, respuestas más automáticas que se activan desde la experiencia emocional previa, mientras que los procesos top-down, que implican un mayor control y regulación desde la corteza prefrontal, aún se encuentran en desarrollo en la infancia. Por eso, cuando un deseo se satisface de forma inmediata, de manera repetida, el niño no solo experimenta frustración cuando esto no ocurre, sino que también una ruptura de las expectativas que su propio cerebro ha ido construyendo. Y en ese punto, la tolerancia a la frustración puede ser menor, no solo por una cuestión madurativa, sino por ese aprendizaje previo. Pero la autonomía no es algo que aparezca solo en la primera infancia. Es un proceso que se reactiva en diferentes momentos del desarrollo. Por ejemplo, en la preadolescencia vuelve a aparecer con fuerza. En este caso ya no se trata de ponerse los zapatos o elegir la ropa, saber atarse los cordones, sino necesidades más complejas: querer ir solo al colegio, salir con amigos, tomar decisiones propias o tener mayor independencia. Aunque las capacidades cognitivas son mayores, la regulación emocional aún está en desarrollo. Por eso también pueden aparecer desbordes cuando esa necesidad de autonomía choca con los límites del entorno y con situaciones que aún no pueden gestionar. Por otro lado, hay desbordes que no tienen nada que ver con la autonomía, sino con la sobrecarga del sistema nervioso. En estos casos, el niño no está reaccionando porque quiere algo, sino porque ha alcanzado un nivel de activación que no puede sostener. Factores como el cansancio, el exceso de estímulos, los cambios o determinadas exigencias pueden saturar el sistema. Cuando esto ocurre, la capacidad de regulación disminuye y vuelve a predominar la vía rápida. La diferencia es fundamental. En un caso, el niño está intentando gestionar lo que quiere y en el otro está intentando sostener lo que siente. Y esto es clave porque determina qué necesita el niño en ese momento. Porque muchas veces lo que necesitan no es que corrijamos la conducta en forma inmediata, sino que podamos acompañar lo que están sintiendo, sostener su frustración, su enfado, sin reprimir eso que está sintiendo en ese momento. Y esto no significa permitirlo todo o dejar de poner límites, sino entender que antes de enseñarlos a hacerlos diferentes, necesitan que alguien les ayude a transitar lo que están pasando. El problema es que muchas veces esperamos respuestas de un cerebro, mamita, que aún no funciona como el de un adulto. Y luego nos sorprende que no respondan como adultos. Les pedimos que paren, cuando ni siquiera tiene cómo hacerlo. Confundimos control con capacidad y no siempre van de la mano. Y entonces intentamos corregir lo que vemos fuera, sin entender lo que está pasando por dentro. Por eso, más que hacerlo mejor, necesitan tiempo, necesitan desarrollo y alguien que entienda en qué punto están para poder acompañarlos desde ahí. Y quizás hoy con esto puedas mirarlo diferente. No como un niño que desafía, sino como un niño que en ese momento no puede hacerlo de otra manera. En definitiva, cuando comprendemos cómo funciona el cerebro y cómo se desarrollan estos procesos, dejamos de ver el desborde como un problema de conducta y empezamos a verlo como una señal que necesita ser acompañada.